Sean muy bienvenidos a nuestra primera clase de nuestra serie de clases sobre tanatopraxia. Bueno, es importante que comience esta clase diciéndote lo siguiente: controla tu ansiedad. ¿Por qué? Porque tendremos mucho tiempo juntos. Vamos a pasar prácticamente una semana juntos aprendiendo sobre este increíble contenido que es la parte de Tanato, ¿de acuerdo? Entonces sé que estás ansioso o ansiosa por ver las partes prácticas, por entender más sobre este tema, pero es un proceso. No podemos hacer una receta de pastel de un día para otro. Necesitamos parar, aprender la cantidad correcta de ingredientes. Entonces aquí inicia el primer paso de tu jornada para aprender sobre este contenido de preparación de cuerpos. ¿De acuerdo? Entonces ya agarra papel y lápiz que vamos a comenzar. Vamos a iniciar nuestro contenido sobre Tanato, que inclusive es un contenido muy interesante. Particularmente, soy especialista en tanatopraxia. He acompañado a muchos alumnos en campo de prácticas, en fin, entonces todo lo que se imaginen sobre Tanato. Claro que no podemos decir que sabemos todo, nunca se sabe todo, pero tenemos un abanico bastante interesante, bastante amplio de información sobre este tema de la preparación de cuerpos. Y bueno, vamos a empezar porque nuestra clase ya comienza. Agarra papel y lápiz, avisa a tu compañero o compañera que ahora tenés un compromiso con tu futuro. Vas a estar estudiando enfocado o enfocada y todo el cuidado es necesario para que no te disperses. Evita dejar la televisión encendida. Ponte los auriculares para concentrarte en la clase, para que aprovechemos al máximo posible y absorbas toda esta información, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar aquí. Estudiante, la tanatopraxia podemos entenderla como una forma de arreglar el cuerpo, entre comillas, después de que una persona muere. Al menos la mayoría de las personas la conoce con ese término: arreglar el cadáver. Esto comenzó en la Guerra Civil Americana entre 1861 y 1865. Solo para que entiendan, en esa época, cuando un soldado moría, a veces el cuerpo necesitaba ser transportado por distancias muy grandes, necesitaba atravesar 200, 300 kilómetros con ese cuerpo, y muchas veces no había camillas y arrastraban los cuerpos de los compañeros. Pero en este proceso, el cuerpo llegaba al destino para ser velado con una apariencia que no era muy agradable. Entonces, con la tanatopraxia, el cuerpo podía ser preparado para parecer lo más presentable posible cuando llegara a su familia. Países como Estados Unidos, Italia y Francia fueron los primeros en usar esta técnica, pero en Brasil, la tanatopraxia solo comenzó a usarse a partir de la década de 1990, aunque hay algunos registros anteriores. Lo que sabemos hoy en el contexto histórico es que Minas Gerais fue uno de los primeros estados en adoptar la práctica del tanato. Pero si miramos más profundamente, más atrás en la historia, veremos que esta idea de cuidar los cuerpos después de la muerte no es nueva, porque, por ejemplo, los antiguos egipcios ya tenían una práctica llamada embalsamamiento. Entonces, el embalsamamiento ya existía hace cientos de años como una forma de conservar el cuerpo, pero era diferente de la tanatopraxia. Era un proceso mucho más largo y también muy costoso. Generalmente, usaban esta técnica de embalsamamiento solo con figuras públicas, como faraones o personas que podían predecir el futuro. Este proceso estaba destinado solo para estas personas. Creían que los faraones se convertirían en dioses después de la muerte. Todo este proceso estaba acompañado de grandes ceremonias, hacían fiestas y siempre terminaba en la momificación. Creo que todos aquí han oído hablar de la momificación. Básicamente es lo mismo que el embalsamamiento. Aunque tenga similitudes históricas, el embalsamamiento antiguo y la tanatopraxia son cosas diferentes.
¿Sabías eso? Por ejemplo, la tanatopraxia utiliza equipos y técnicas que consideramos modernas. Al principio, mucha gente veía la tanatopraxia solo como una forma de hacer que el cuerpo se vea bonito, como una función únicamente estética. Pero hoy, esta práctica ya es vista como algo muy importante en las funerarias. ¿Por qué? Por una cuestión de salud pública. Entonces, la tanato no es solo arreglar el cuerpo, dar un baño al cadáver. No, eso es lo que la gente sin conocimientos específicos piensa, pero no es así. En realidad, la tanatopraxia también tiene la función de evitar la propagación de enfermedades. En esta clase, en particular, entenderán más sobre esto. Entonces, para vos que estás empezando a estudiar el tema, la tanatopraxia ayuda a dejar el cuerpo con buena apariencia, pero también es importante para la salud pública. La tanatopraxia garantiza que el cuerpo sea bien recibido por los seres queridos, sin riesgos, porque cuando el cuerpo llega para ser velado, generalmente la familia está cerca, los parientes dan besos al cadáver. Hay un riesgo serio de contaminación. Imagino que en este momento tu cabeza debe estar llena de preguntas. Por ejemplo, ¿se puede hacer tanatopraxia en cualquier cuerpo? Y si no se hace la tanatopraxia, ¿cuál es el problema? ¿Hay algún inconveniente legal? ¿Es permitido hacer un velorio sin realizar la tanatopraxia? Vamos a entrar en este contexto inicial para darte una base sólida. Para comenzar a hablar de tanatopraxia, necesitamos hablar sobre la descomposición. ¿Por qué? Desde el momento en que morimos, pasamos por varias etapas de descomposición. El cuerpo humano avanza en estas etapas después de la muerte. Incluso hay investigadores que querían entender más sobre este proceso. Realizaron experimentos dejando cadáveres en un ambiente abierto, un entorno natural, para observar qué sucede durante el proceso de descomposición. Durante estos estudios, con el tiempo, logramos dividir la descomposición del ser humano, y no solo del ser humano, sino de cualquier animal en general, porque todo se descompone más o menos de la misma manera. Claro que tiene sus peculiaridades, sus particularidades, a veces el clima influye, pero también verán eso en esta clase. Entonces, podemos dividir este proceso de descomposición en aproximadamente 8 etapas. Y para hablar de tanatopraxia, necesito que vos, estudiante, mi amigo fiel, entiendas estos procesos de descomposición, porque no todos los que mueren son encontrados al mismo tiempo. Te doy un ejemplo. Vivo solo y no tengo a nadie que me visite con frecuencia. Aunque esté presente en mi trabajo, no hay nadie que tenga una llave de mi apartamento. Entonces, si un día muero, la gente solo se dará cuenta después de un tiempo. ¿Será que Rodrigo no vino a trabajar hoy? ¿Estará enfermo? ¿Le habrá pasado algo? Vamos a tratar de llamarlo. Esto es mucho más común de lo que imaginan. Hay personas que son descubiertas muertas después de semanas. Hay gente que es encontrada después de meses porque el vecino sintió un mal olor en el apartamento contiguo. Entonces, mira qué locura. El asunto es un poco más complicado. Y para cada tipo de cadáver, necesitamos entender si es posible hacer tanatopraxia o no. Es diferente hacer tanatopraxia en un cadáver que falleció hace 24 horas que en una persona que murió hace 2 meses. Son procesos totalmente diferentes. Entonces, para que tengamos una contextualización, necesitan entender primero las fases de la descomposición. Y justamente sobre eso vamos a entrar ahora. Agarra lápiz y papel, toma algunas notas para no perderte. Es muy importante, siempre pido que tomen notas porque fijamos mejor la información cuando la anotamos, ¿de acuerdo? Entonces, estudiantes, básicamente hay 8 fases de descomposición. La primera es el rigor mortis, que llamamos rigidez cadavérica. Esta rigidez cadavérica ocurre, se inicia algunas horas después de la muerte.
Tenemos la fase de hinchazón del cadáver. Debido a los gases formados por la actividad bacteriana, el cadáver se infla como un globo. Luego, tenemos la fase de deslizamiento de la piel. La piel comienza a desprenderse en ciertas áreas. Después tenemos la cuarta fase, que llamamos marmoleado, que es un patrón vascular que parece mármol y aparece en la piel. Tenemos la expulsión de los órganos licuados, que es la descomposición de los órganos internos. La sexta fase es la multiplicación de insectos. Moscas y otros insectos son atraídos al cuerpo. La séptima es la aparición de carroñeros, que son animales que se alimentan de carne en descomposición, como los buitres. Y la última fase es la esqueletización. El nombre ya lo sugiere. Es cuando toda la carne se ha deteriorado, cuando todo nuestro material biológico ha desaparecido y solo queda el esqueleto. Solo recordando que mencioné anteriormente que algunos científicos dejan cuerpos al aire libre para realizar estos estudios. Quien quiera investigar sobre este tema se llama finca de cuerpos. Podés buscarlo en Google y verás que existe de verdad. Dejan el cuerpo de la persona expuesto. Hay una pequeña cerca para evitar que los animales lleguen y consuman ese cadáver, pero son espacios de investigación donde esos cadáveres se dejan para estudiar la descomposición en diferentes condiciones. Puede ser un clima más templado, puede ser un clima más suave y también depende mucho de la tierra, el pH de la tierra, todo eso va a traer diferencias en el proceso de descomposición. Entonces, continuando, estudiantes, ahora sobre el LAR. Así es, LAR. LAR. No estamos hablando del confort de nuestro hogar. LAR en realidad es un acrónimo. Se refiere a 3 signos vitales de la muerte. Ahora vas a entender qué significa esta sigla. La L significa livor mortis. Después de que una persona muere, aparece en el cuerpo un color medio rojizo, que es cuando la sangre se asienta en el cuerpo. Luego tenemos la A, que viene de algor mortis. Profesor Rodrigo, ¿qué es el algor mortis? Es el enfriamiento del cuerpo. Y por último, tenemos el rigor mortis, que es la R. Por eso es LAR, L-A-R. El rigor mortis ya lo dice, rigidez cadavérica. Es cuando el cuerpo se pone rígido. Entonces, cuando vemos un cadáver, la primera cosa que identificamos son estos 3 signos: el color diferenciado, el enfriamiento y la rigidez cadavérica. Vamos a profundizar un poco más sobre este proceso post-mortem. Vamos a hablar más sobre el rigor mortis. También existe, estudiantes, el pallor mortis. Imaginemos que un cuerpo acaba de fallecer. Estará al inicio de esta jornada de transformación, porque es una metamorfosis, una transformación. Comienzan los signos abióticos en el cuerpo. Esta fase puede variar de unas horas hasta una semana, ¿entendido? Y aquí va una información valiosa para vos. El ambiente en el que se encuentra este cadáver desempeña un papel crucial en este periodo de descomposición. El primer paso para comenzar es el rigor y el pallor mortis. Por ejemplo, en lugares más fríos, el rigor mortis puede ser más duradero. En climas más templados, esta fase puede ser más breve. ¿Entendido? Presta mucha atención a esto. Hay variaciones. Eventualmente la gente me pregunta, Rodrigo, ¿en cuánto tiempo el cadáver pasa del estado inicial hasta la fase de esqueletización? Y esta pregunta no tiene una respuesta exacta. Dependerá de muchos factores. Entonces, vamos a hablar ahora del pallor mortis. ¿Qué es el pallor mortis? No es más que un tono pálido en el cuerpo. Es una consecuencia directa de la paralización del corazón. ¿Qué sucede cuando nuestro corazón se detiene? Ocurre la falta de circulación sanguínea. ¿Sabes por qué tenés ese color bonito, ese color rosado? Cuando corres, te pones más rojizo, porque justamente tenés tu sistema circulatorio funcionando. Es natural que
cuando el corazón se detenga, adquiramos otra tonalidad. También es importante hablar de la circulación, que tenemos los capilares sanguíneos. ¿Qué son los capilares sanguíneos y por qué son importantes? Los capilares son pequeñas vías, vamos a decirlo así, en nuestro sistema cardiovascular. Si yo sacara todos tus órganos, si sacara tus huesos y dejara solo las venas y arterias en tu cuerpo, tendrías una imagen más o menos igual a la que está apareciendo aquí en la diapositiva para ustedes, ¿no lo ves? Parece un cuerpo, pero son varias líneas, varias vías. Estos capilares sanguíneos son muy pequeños y forman parte de nuestro sistema cardiovascular. Para que tengas una idea, son tan estrechos que las células rojas de la sangre pasan por ellos en fila única, como si fuera una fila india, de lo finos que son, ¿entendido? Están observando en la diapositiva la foto de un ojo y ahí se ven los capilares que tenemos. El pallor mortis es una de las primeras etapas que ocurre. La persona se pone pálida aproximadamente 15 minutos después de la muerte. Es cuando la piel pierde su color rosado y se pone pálida. Esta palidez, estudiantes, es más evidente, más visible en las áreas del cuerpo que estaban hacia arriba en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque la sangre, por acción de la gravedad, se desplazará a la parte más baja del cuerpo. Te doy un ejemplo práctico. Si dejo esta pluma aquí, esto es una pluma Bic, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí el tubo de la pluma y sabemos dónde está la tinta de este tubo. Si giro este tubo al revés, ¿qué hará la gravedad? La gravedad tirará la tinta hacia abajo. ¿Y qué va a pasar con la pluma? La tinta va a bajar, ¿verdad? Va a haber un derrame. En nuestro cuerpo es lo mismo. Dependiendo de la posición en que la persona fallece, por ejemplo, si la persona fallece de lado, la sangre va a descender hacia el suelo en la dirección de la gravedad. Perfecto, entonces se desplazará hacia las partes más bajas del cuerpo y de 2 a 6 horas después del fallecimiento entra en escena el rigor mortis, ¿de acuerdo? Y ahí es donde ocurre la magia, sin oxígeno ni nutrientes en nuestro cuerpo, porque la circulación, ¿recordás lo que dije? Las células comienzan a morir y el resultado es que todo el cuerpo se vuelve rígido. Entonces, tal vez no sepas exactamente cómo sucede esto y la respuesta está en una cosita llamada ATP, que llamamos trifosfato de adenosina. Cuando morimos, este ATP, que es responsable del relajamiento muscular, empieza a agotarse y esto resulta en la rigidez característica del rigor mortis, ¿entendido? Entonces, en la foto ven a nuestro increíble profesor Malthus con el cadáver de ejemplo que está en este estado de rigidez cadavérica perfecto. Pero la naturaleza, estudiantes, la naturaleza es sabia y nada es permanente. Después de que esto sucede, entra otro proceso que conocemos como proteólisis. Entonces, la proteólisis entra en acción. Aquí, las proteínas responsables de la rigidez comienzan a descomponerse y esto revierte el rigor mortis y hace que el cuerpo se vuelva flexible de nuevo. La curiosidad aquí es que esta fase la llamamos flacidez secundaria, que también facilita la acción de los descomponedores como bacterias que desempeñan un papel crucial en el ciclo de vida y transforman el cuerpo en compuestos más simples, ¿entendido? Entonces, nada más es el proceso de descomposición que una transformación bioquímica que ocurre, ¿de acuerdo? Es muy interesante. Cuando abordamos el proceso de descomposición, hay una fase que se destaca y que a menudo puede sorprender a los principiantes en el campo, que es la hinchazón. Antes de hablar de la hinchazón, vuelvo a la rigidez cadavérica. Las personas que comienzan a estudiar la tanatopraxia a veces son instruidas por profesionales que tienen algún tipo de religiosidad
exacerbada, digamos. Hay gente que dice que cuando están manipulando el cadáver, hacen una oración para que el cadáver se relaje. Ah, tomé el cadáver. He escuchado esto de muchos estudiantes. Profesor Rodrigo, tomé el cadáver y estaba rígido. Entonces comencé a hablar con el cadáver. Le decía al cadáver, mira, ya te encontraron, ¿de acuerdo? Mira, estamos cuidando de vos. Y entonces el cadáver comenzó a relajarse. El cadáver se iba volviendo más blando. Profesor Rodrigo, esto es algo espiritual. No es algo espiritual. Sé que tenés tus creencias y las respeto mucho, pero debemos basarnos en la ciencia, ¿verdad? Igual que hay gente que dice, profesor Rodrigo, estaba realizando el procedimiento en el cadáver y el cadáver se movió. El cadáver tuvo un espasmo, movió la mano y atribuyen esto a, estaba tratando de comunicarse conmigo, estaba tratando de agradecerme por cuidarlo. No, no era eso. Es porque existe el espasmo cadavérico, que ya fue explicado por la ciencia, por nuestra medicina, especialmente la medicina legal. Son cosas que suceden y a veces, si no tenés la información correcta, las personas atribuyen esto a una situación casi espiritual, a algo fuera de nuestra realidad, fuera de nuestra comprensión. En realidad, no. Es natural que un cuerpo rígido, duro, cuando lo manipulas, estimulas las articulaciones, ¿verdad? Porque el cuerpo está frío, entonces se vuelve rígido, es natural. Intenta poner un trozo de carne en el congelador y verás lo que pasa. Si lo dejas allí 2 horas y lo sacas, estará rígido. Al manipularlo, incluso por el calor de nuestro cuerpo, acercándonos al cadáver y empezando a moverlo, la temperatura del agua que usas, a veces debido al sistema de tuberías, es un poco más cálida, tiene una temperatura un poco más alta. Todo esto contribuye a que el cadáver salga de ese estado de rigidez, ¿verdad? Y también hay gente que dice, ah, profesor Rodrigo, ellos rompen las articulaciones, ¿no? No rompen nada. Eso es un mito, es una historia para sorprender a la gente. No es verdad, ¿entendido? Entonces ya estoy dando estos consejos para que no hables tonterías después, ¿de acuerdo? El cadáver se relaja por la descomposición de las proteínas que ocurre posteriormente. Hablando ahora sobre la hinchazón, nuestro cuerpo es prácticamente una metrópolis para trillones y son trillones realmente, ¿verdad? Trillones de microorganismos, incluidas bacterias. Tu cuerpo tiene bacterias por todas partes, desde la piel hasta nuestros órganos, nuestras entrañas. Y estas bacterias viven en una condición que llamamos simbiosis, ¿entendido? Viven en simbiosis con nosotros durante toda nuestra vida. Están contribuyendo a que nos mantengamos vivos. Pero cuando morimos, esta relación cambia completamente. Lo que sucede es lo siguiente. Con nuestra muerte, las bacterias intestinales, que hasta entonces se alimentaban parcialmente de los alimentos que consumíamos, ya no tienen esa fuente. ¿Y qué queda? Nuestros propios tejidos. Entonces, las bacterias se convierten en verdaderos descomponedores. Van descomponiendo nuestro cuerpo a nivel celular. Hubo un estudio en 2014, hace un tiempo, que trajo un dato sorprendente. Después del fallecimiento, estos microorganismos que viven dentro de nosotros pueden dispersarse por todo el cuerpo humano en solo 58 horas. Para que te hagas una idea, es un poco más de 2 días. Aquí viene la parte más visual y para algunos una parte algo perturbadora. Presta atención a lo que te voy a decir para que no te pierdas. A medida que estas bacterias se alimentan de nuestros tejidos y se reproducen, liberan gases. ¿Por qué? Porque es el resultado del metabolismo de estas bacterias. Y estos gases no tienen por dónde escapar, comienzan a acumularse en áreas específicas del cuerpo, especialmente en el abdomen. Esto causa un hinchazón característico de esta fase. ¿Han oído hablar de cadáveres explosivos? En algunos casos, la cantidad de gas acumulado puede ser tan grande y significativa
que necesita ser liberada de alguna forma. Esto puede causar rupturas en el cadáver. Por eso es común, en algunos procedimientos, realizar pequeñas incisiones en la región, principalmente abdominal, para permitir la salida de estos gases y evitar precisamente este fenómeno. Aquí va una información relevante. El clima influye significativamente en este proceso. En lugares cálidos y húmedos, el proceso de hinchazón y descomposición se acelera. ¿Recuerdas lo que dije? Si dejas una carga en la heladera, tardará mucho más en pudrirse. Si la dejas en la mesada a temperatura ambiente, se descompondrá mucho más rápido. Entonces, el clima influye mucho. Cuando hablamos de descomposición acelerada, esto puede ocurrir en un periodo tan corto como 2 o 3 días. Siempre es bueno considerar el ambiente al estudiar el proceso de descomposición. Por eso decimos que no hay una respuesta correcta, solo una estimación. En la imagen, ven un cadáver en este proceso de hinchazón. Y, estudiantes, llegamos a una etapa que tiene mucho que ver con la tanatopraxia. A lo largo de las clases, entenderemos mejor cómo se conecta todo esto. Llegamos a una etapa que muchos consideran la más intrigante, el deslizamiento de la piel. Parece algo de película de terror, ¿verdad? Pero no lo es pura ciencia. Recuerdan que hace poco hablamos de cómo las bacterias intestinales, al alimentarse de nuestros tejidos, liberan gases que se acumulan dentro del cuerpo, causando presión. Bueno, ahora imagina este aumento de presión combinado con la acción de enzimas que comienzan a descomponer la matriz que une las células de nuestra piel. Entonces lo que tenemos es una separación de las capas de nuestra piel. Este fenómeno ha sido documentado durante el análisis de cadáveres que fueron víctimas de ahogamiento. Los cadáveres recuperados después de largos periodos sumergidos presentan estas características. ¿Por qué? Debido a la acción combinada de bacterias con el agua. Entonces, la piel se va desprendiendo. En una de las clases sobre papiloscopía mostramos un procedimiento llamado descamación cadavérica. El cadáver llegó al IML con la piel desprendiéndose y el profesional de papiloscopía retiró toda la piel de la mano para recoger las papilas dérmicas, que no son más que nuestras huellas digitales, para identificar al cadáver. La piel es el órgano más grande del cuerpo y nuestra primera línea de defensa contra el mundo externo. En esta fase de la descomposición, la piel se vuelve extremadamente delicada. La epidermis, y recordando aquí, nuestra piel está compuesta por 3 capas llamadas dermis, epidermis e hipodermis. La epidermis, que es la capa superficial, comienza a desprenderse de la dermis. La dermis es la capa inferior, la segunda capa, y se desprende con una facilidad increíble. ¿Entendido? Por eso, la manipulación del cadáver exige un toque extremadamente suave. Aquí entra un factor curioso sobre nuestra evolución como seres humanos. Nuestra piel, estudiantes, está compuesta por varias capas. ¿Para qué? Para proteger nuestros órganos internos, pero también para que nos recuperemos de pequeñas lesiones. Pero en esta etapa de descomposición, esta resistencia y resiliencia desaparecen y la piel se vuelve vulnerable. Para los profesionales que lidian directamente con cuerpos en descomposición, es crucial entender y respetar cada fase. Vos, futuro profesional de tanatopraxia, no pienses que siempre vas a trabajar con cuerpos en buen estado. Necesitas tener la perspicacia y el conocimiento para, al recibir un cadáver, identificar rápidamente en qué proceso de descomposición se encuentra. Este cadáver aquí, mira, está en la fase 3 de descomposición, está en la fase 4 o en la fase 2. Partiendo de este principio,
sabrás cómo manipularlo y qué cuidados específicos tomar para no deteriorar más el cuerpo. Es fundamental que reconozcas y entiendas este proceso. Así tendrás conciencia de la fragilidad del cuerpo humano en sus diversas fases post-mortem, ¿de acuerdo? Y hablando de manipulación, no podemos olvidar usar siempre los EPIs, que son los equipos de protección individual. Hablaremos más de esto más adelante, pero no solo por una cuestión de higiene, sino también para proteger el cuerpo que estás tratando, evitar el riesgo de contaminación. Cada cadáver es diferente y necesitas tener ese cuidado. Hablando del desprendimiento de la piel, aquí tienen una imagen que muestra esta capa más superficial de la piel destacándose de nuestra mano. ¿De acuerdo? Literalmente parece un guante, ¿verdad? Así es como los profesionales toman cuidado para no arruinar más la apariencia. ¿Entendido? Rodrigo, ¿pero se puede hacer tanatopraxia en un cuerpo en ese estado? Sí, se puede. Y hablaremos de eso en estas clases también. En otra imagen, tienen un ejemplo de la piel de la región palmar, que se refiere a la mano, utilizada por un perito en el área de papiloscopía. ¿Recuerdas que mencioné la recolección de huellas digitales? Él comparará esas huellas en el sistema interno del DETRAN para descubrir quién es esa persona. Aquí tienen una imagen representativa, ¿entendido? Estudiantes, ahora tenemos el marmoleado. Es un término elegante para un fenómeno tan natural y al mismo tiempo algo extraño. Imagina, cuando hablamos de mármol pensamos en esculturas hermosas, templos romanos o tal vez incluso en tu encimera de cocina. Bueno, este nombre se atribuye a esta fase de la descomposición debido a la similitud visual con la piedra de tu encimera. Ahora nos adentraremos un poco más en la ciencia detrás de esto. Hay algo llamado hemoglobina y la hemoglobina es la protagonista de esta fase. Además de dar color rojo a nuestra sangre y transportar oxígeno, la hemoglobina tiene una característica única. Es fácilmente oxidable. Creo que todos aquí saben lo que es oxidación. Esto significa que puede combinarse con otras sustancias y cambiar su color. Es algo muy interesante. Aquí pueden ver un cadáver en este proceso de marmoleado. Tiene un aspecto muy similar a la piedra. Una curiosidad. El proceso de marmoleado puede compararse a la oxidación del hierro. ¿Has notado cómo el hierro, cuando se expone a la humedad y al oxígeno, se oxida y cambia de color? La hemoglobina también contiene hierro y pasa por una transformación similar cuando se combina con azufre. Volviendo a la conexión con el azufre, el cuerpo humano es muy complejo e increíble. Contiene pequeñas cantidades de azufre, principalmente en dos aminoácidos, la metionina y la cisteína. Y no necesitas anotarlo. Es solo una curiosidad para que lo sepas. Cuando el cuerpo muere y la circulación se detiene, este azufre comienza a reaccionar con la hemoglobina, llevando a la formación de una sustancia llamada sulfhemoglobina. Es una sustancia que da una coloración púrpura y verdosa, similar al mármol en nuestro cuerpo. Este proceso de marmoleado es más evidente en áreas del cuerpo donde la sangre tiende a acumularse después de la muerte. ¿Recuerdas que dije que la sangre desciende? Entonces, en las partes posteriores del cuerpo, la parte dorsal será más visible. Incluso bromeamos diciendo que parece una obra de arte con todo ese colorido. Ahora pasemos a la próxima fase, estudiantes, que es la licuefacción de órganos y su expulsión. ¿Cómo funciona esto? Es interesante notar que el proceso de descomposición es más complejo que simplemente pudrirse. No me gusta usar ese término. Decir que la descomposición es simplemente que el cuerpo se pudre es muy superficial. ¿Por qué?
porque hay muchos factores biológicos y químicos que están ocurriendo allí, ¿de acuerdo? Entonces, esta fase de los órganos licuefactos, ¿qué es básicamente? Es cuando todo en el cuerpo empieza a convertirse en líquido, porque nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de agua, nuestros músculos tienen en su composición predominantemente un alto porcentaje de agua. Entonces, a medida que avanza la descomposición, estos órganos se van licuefactando y se produce la expulsión de estos líquidos, ¿de acuerdo? Recuerda que mencioné que debido al hinchazón se genera presión. Entonces, los órganos se convierten en líquidos y debido a esa presión, estos líquidos se expulsan al exterior. Ahora vamos a hablar de nuestros amigos, que son nuestros compañeros post-mortem, a los que llamamos insectos necrófagos. Si pensabas que después de morir, a menos que seas cremado, ibas a quedar en un proceso de momificación, puede ocurrir, el ambiente puede contribuir a que te momifiques, pero es muy difícil. La tendencia es que nuestros pequeños amigos, los insectos necrófagos, te consuman después de la muerte. Te servirás de alimento para varios tipos de insectos necrófagos, ¿de acuerdo? La relación entre cadáveres e insectos es fascinante. ¿Por qué? Para que te hagas una idea, algunas especies de moscas pueden detectar el olor de un cadáver a kilómetros y kilómetros de distancia y son conocidas por llegar al cuerpo en cuestión de minutos después de la muerte. Esta rapidez en la localización del cadáver es una ventaja evolutiva para los insectos. Esto les permite poner sus huevos antes que sus competidores. Es una cuestión de supervivencia. En la imagen que aparece en el slide, estamos viendo algunos insectos que se consideran necrófagos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una imagen de la entomología forense, si no me falla la memoria. Esta es una imagen de la USP. Es una recomendación para quienes quieran verlo. Tienen un acervo de imágenes muy bueno en el sitio web, ¿de acuerdo? Estudiantes, además de las moscas, ciertos tipos de escarabajos también son atraídos por los cadáveres, pero generalmente en etapas más avanzadas de descomposición, estos son atraídos por la carne y otros tejidos más resistentes. Hay otros insectos que no pueden consumir estos tejidos. Entonces, cuando se trata de entomología forense, esta es una ciencia que combina biología e investigación criminal. Estudiamos los insectos en un cadáver con el objetivo, por ejemplo, de definir algo llamado IPM, que significa intervalo post-mortem, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si el cadáver es encontrado en el mar, hay una fase de descomposición que atrae a un tipo específico de insecto. Luego, el cuerpo sigue descomponiéndose y atrae a otro tipo de insecto diferente. Así, cuando llega un perito, perciben que la tanatopraxia está vinculada a la pericia, a la entomología, a la ciencia legal, a la ciencia médico-legal. Todo está entrelazado. No quiero dar solo un curso básico, quiero mostrarles que hay un abanico de cosas interesantes que deben saber, ¿de acuerdo? Definimos el IPM, que es el intervalo post-mortem. Llega y ve un tipo de insecto alimentándose del cuerpo, tal vez un tipo de artrópodo. Eso indica que el cuerpo lleva cierto tiempo en descomposición. Para que te hagas una idea, los peritos pueden saber incluso si hubo consumo de drogas en el cadáver, si la persona en el momento de la muerte había consumido alguna sustancia ilícita. ¿Por qué? Porque pueden analizar a los insectos, hacen un análisis de los insectos y con el material biológico dentro de ellos en la región del estómago, pueden identificar ciertas sustancias. Entonces, esto también involucra biología, lo cual es muy interesante, ¿de acuerdo? Ahora, volviendo al enfoque, hablemos de las indicaciones de la tanatopraxia. Ya hablamos del proceso de descomposición.
Así que debemos hablar de las indicaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No todos los cadáveres pueden ser preparados para un velorio, ¿de acuerdo? Solo destacando aquí, la tanatopraxia es un procedimiento de preservación del estado físico de un cadáver con el objetivo de retrasar la putrefacción o descomposición. Y ahí surge una pregunta. Tanatopraxia, profesor, ¿es un procedimiento obligatorio? Porque su importancia no es solo una cuestión estética, sino también de bioseguridad. Imagina hacer un velorio de un cadáver que falleció hace 3 meses. Hay un altísimo riesgo de contraer una bacteria, una enfermedad. Entonces, la tanatopraxia es obligatoria, dado que la preparación evita riesgos de contaminación para los involucrados en el ceremonial. También surgen otras preguntas. ¿Tiene costo el procedimiento? ¿Quién es responsable de esos costos? ¿Es la familia la que paga la tanatopraxia? ¿Es el municipio el que paga la tanatopraxia? Primero, la tanatopraxia no es obligatoria. Es importante que sepas esto. Sin embargo, hay circunstancias que hacen que la tanatopraxia sea casi indispensable. El hecho de que no sea obligatoria no significa que no deba hacerse. Vamos a ejemplificar esto. Imagina que hay un extranjero paseando por Brasil y lamentablemente sufre un accidente de coche en una zona remota. Supongamos que cayó en su vehículo por una sierra y trágicamente nadie vio el accidente. Este accidente no fue presenciado y tardan muchos días en descubrir que hubo un accidente allí. En circunstancias como esta, supongamos que el cuerpo sea descubierto 15 días después. La descomposición de ese cadáver estará avanzada, principalmente por el hecho de estar en un ambiente natural. Recuerda que mencioné la sierra. Una sierra tiene presencia de fauna y factores climáticos. Todo esto puede acelerar el proceso de descomposición. En Brasil tenemos una diversidad de biomas y una variedad de factores que influyen en la descomposición. Entonces, dado el estado avanzado de descomposición, realizar un velorio para este extranjero sin una tanatopraxia es una tarea imposible, no se puede hacer. La preparación adecuada del cuerpo no solo ofrece un mejor aspecto, sino que es crucial para la bioseguridad. Además, debemos considerar que este extranjero será repatriado. ¿Qué es repatriado? Enviarlo a su país de origen. Hay protocolos internacionales que seguir. Rodrigo, ¿dices que la persona murió aquí, fue encontrada después de 15 días? Ese cuerpo viajará en avión y para enviarlo al país de origen debe ser repatriado. Y debido a las normas internacionales, es primordial que se realice la tanatopraxia. Será fundamental en este contexto. Aquí necesito hacer una observación. La repatriación de cuerpos implica una serie de procedimientos legales y logísticos. Debe haber cooperación entre diferentes departamentos y agencias. Si la persona es extranjera, debe haber autorización del consulado. También está la cuestión de Brasil, que sabemos que es algo burocrático. Se necesitará la autorización de la vigilancia sanitaria. Es un asunto un poco complejo. Habrá trámites nacionales, trámites internacionales, autorizaciones. Mientras todo esto sucede, el cadáver debe estar preservado, ¿entendido? Solo para que sepan las bases de la tanatopraxia. Trabajaremos en las próximas clases en un contexto más práctico. Mantén tu ansiedad bajo control. Necesitas conocer las bases del proceso para comenzar esta jornada hacia los procedimientos prácticos, para entender cómo se realiza una tanatopraxia. Di toda esta vuelta para mostrarte el significado de la frase que dije, que la tanatopraxia no es obligatoria, pero depende. ¿Entiendes? No es obligatoria, pero depende.
Imagina un cuerpo en estado avanzado de putrefacción que necesita ser repatriado. No se puede transportar este cuerpo en un vuelo internacional sin la debida preparación. Hay riesgos biológicos involucrados y también importantes implicaciones éticas, sin mencionar que las compañías aéreas que siguen las normas internacionales prohíben el transporte de cuerpos en estado avanzado de descomposición. Sin la tanatopraxia no sería jurídicamente obligatorio. Entonces, en muchos casos, se convierte en una práctica ética, especialmente cuando hablamos de los riesgos para la salud pública de las personas asociadas. Y eso es todo, estudiantes. Aquí les muestro una imagen en la diapositiva de un cuerpo en un estado avanzadísimo de descomposición. ¿Se puede hacer tanatopraxia en todo cuerpo? Sí, se puede hacer tanatopraxia. A veces, la tanatopraxia no es para el velorio. Hay una diferencia importante. A veces no se realiza para el velorio, sino simplemente para evitar que el cuerpo se descomponga completamente. Es para que el cuerpo llegue a su país de origen en un estado aceptable, sin llegar en pedazos, literalmente, sin derretirse. Incluso hay urnas funerarias de zinc en casos extremos, donde se necesita repatriar el cuerpo, debe colocarse en una urna de zinc, una urna específica. De lo contrario, podría haber filtraciones, por lo que debe haber un aislamiento completo. Si tomas un cuerpo así, como el que ves en la imagen del slide, no hay mucho que se pueda hacer. Solo puedes limpiar el cuerpo, realizar una asepsia, insertar una química bastante agresiva para evitar o interrumpir el proceso de descomposición. Recuerda esto, la tanatopraxia no hace milagros, no hará que el cadáver vuelva a ser lo que era antes de descomponerse. No, la tanatopraxia interrumpe el proceso de descomposición. Si el cadáver tiene el aspecto de un cuerpo en descomposición de 6 meses, al hacer la tanatopraxia mejorará un poco, pero seguirá pareciendo un cadáver que lleva 6 meses descomponiéndose. No hay milagros. Ahora, pasando de este ejemplo radical a algo más común en nuestro día a día, porque esto no es común. No es común encontrarse con este tipo de cadáver. Es una eventualidad, ocurre esporádicamente. Entonces, para realizar un velorio en circunstancias normales, para un individuo que falleció hace 24 horas, tal vez 2 o 3 días, ¿es indicada la tanatopraxia? Y la respuesta es sí. Pero antes de explorar esta afirmación, siempre necesitamos considerar las condiciones del ambiente donde estaba. Si la persona sufrió un accidente también. Hay detalles importantes. A veces es necesario hacer una reparación facial. Si sufrió un accidente y tuvo un trauma en el rostro, será necesaria una reparación bucomaxilofacial porque hay huesos en nuestro rostro que, una vez lesionados, afectan la apariencia de la persona. Es como un juego de Tetris. Desmontas algo y causa un efecto dominó. Entonces, la tanatopraxia a veces no es obligatoria, pero se vuelve obligatoria por la necesidad de reparar el cadáver. Ahora, haciendo esta comparación nuevamente, no es porque el fallecimiento sea reciente, dentro de 24 o 48 horas, que el cuerpo no pasará por cambios bioquímicos. El extravasamiento de líquidos, la liberación de gases, el inicio del proceso de descomposición seguirán ocurriendo independientemente del tiempo transcurrido desde la muerte. He escuchado muchos relatos, y ustedes también deben haber escuchado, de personas diciendo, profesor Rodrigo, estaba en el velorio de mi tía y mi tía empezó a derramar líquidos. Comenzaron a salir líquidos extraños de su oído, de su nariz. Pues bien, porque se hizo un procedimiento, o no se hizo correctamente o se hizo, y el profesional no tuvo tiempo suficiente para ejecutar la tanatopraxia de manera adecuada. Hay profesionales y profesionales, por lo que siempre es recomendable hacer la tanatopraxia. Ahora, ¿es la tanatopraxia un procedimiento gratuito? No. El cuidado químico de los cuerpos es un servicio privado
y tiene un costo. Sin embargo, en muchos estados, Brasil es enorme, compuesto por 26 estados y municipios. Algunos municipios, debido a la vulnerabilidad socioeconómica, pueden ayudar con el costo del velorio. A veces la persona necesita estar registrada en algún programa social y el municipio puede cubrir el costo del proceso de preparación química del cuerpo. Pagarán directamente a la funeraria o a la clínica de tanatopraxia que realiza la preparación. Una tanatopraxia cuesta en promedio medio salario mínimo. En algunas partes de Brasil, el costo puede llegar hasta 2 o 3 salarios mínimos, generalmente para un servicio a un público más exclusivo. La tanatopraxia incluye varios servicios. La tanatopraxia incluye la preparación química, pero también puede implicar el uso de una urna funeraria más cara, una vela aromatizada. Es decir, no es solo la tanatopraxia en sí, sino todo el proceso del velorio. ¿De acuerdo? Para que se den una idea, existe un mercado alrededor de esto. Hay urnas funerarias que pueden costar una fortuna. Incluso, les voy a mostrar aquí en el slide, una urna funeraria llamada templo, hecha de caoba barnizada, que puede contener 2 urnas en su interior. Como ejemplo, tenemos un artículo de lujo en este segmento que cuesta el equivalente a 10 salarios sin contar los impuestos. Entonces, estudiantes, esto es solo una base para que en la próxima clase empecemos a profundizar más en las lesiones de ese cadáver, en lo que sucedió en el proceso de descomposición, para que podamos entender qué químicos se utilizarán y cómo se preparará ese cadáver, ¿de acuerdo? Esta fue la introducción a nuestro contenido de la primera clase de tanatopraxia. Nuestra clase ha llegado a su fin. Si estás aquí conmigo, recuerda publicar en los stories de Instagram y etiquetar nuestra cuenta, que es Universidad Forense, porque nuestro equipo va a repostearlo y así podremos hacer crecer esta comunidad que realmente está luchando por aprender en esta área del post-mortem, motivando a más personas a estudiar contenidos dentro de este segmento, ya que la tanatopraxia es una área con carencia de profesionales en toda América Latina. Mucha gente ha oído hablar de tanatopraxia, pero son pocas las personas capacitadas para trabajar en el área. ¿De acuerdo? Así que eso es todo. Llegamos al final de nuestra primera clase. Mañana tenemos una cita a la misma hora y no te pierdas la clase de mañana porque comenzaremos con los procedimientos prácticos, ¿de acuerdo? Así que eso es todo. Cuento con ustedes en la clase de mañana. Un fuerte abrazo y hasta luego.